El aire en la antigua oficina de arquitectura olía a olvido, a papel amarillento y a la persistente fragancia de un café que ya no se servía. Elías, con los dedos manchados de hollín y la cara marcada por el cansancio, deslizó una última pila de planos polvorientos sobre el suelo de madera crujiente. El débil rayo de luz que se colaba por la ventana enrejada de la calle de La Palma, en el corazón de Malasaña, apenas iluminaba. Cada objeto aquí era un eco, un lamento mudo de lo que había sido el estudio de su padre, un lugar lleno de vida, de sueños, y finalmente de una ruina silenciosa. Un repentino chasquido metálico, un sonido seco y discordante que venía del viejo archivador de acero, rompió el sepulcral silencio. Elías se sobresaltó, su corazón golpeando como un tambor frenético contra sus costillas. No era un ruido de roedores, ni el gemido de las viejas tuberías. Era más preciso, más intencional. Cautela se acercó, la mano extendida hacia el frío metal. La última gaveta, siempre atascada, ahora estaba ligeramente entreabierta. Un escalofrío le recorrió la espalda. Había revisado ese archivador un centenar de veces, buscando respuestas, buscando la verdad que se había esfumado junto con la vida de su padre. Siempre había estado cerrada, sellada por el tiempo y el óxido. Dentro, bajo una maraña de documentos insignificantes y recibos olvidados, encontró una pequeña caja de madera oscura, tallada con motivos geométricos que le resultaron extrañamente familiares, la misma que su padre guardaba en su mesilla de noche, llena de baratijas y secretos de niño. Pero esta no era la misma. Esta era más grande, más profunda. La abrió con un temblor en las manos. Dentro no había canicas ni medallas, sino una única carpeta de cuero gastado y un sobresellado. La carpeta contenía copias de contratos, informes periciales y una serie de cartas personales, todas relacionadas con el fatídico proyecto del complejo residencial Altamar, la obra que había devorado la reputación de su padre y, eventualmente, su espíritu. Elías recordó el olor a salitre y cemento fresco, la promesa de una nueva vida frente al mar que se convirtió en una pesadilla de hormigón que se desmoronaba. Las cartas eran de su padre, dirigidas a un tal señor Solís, que no era otro que Valerio Solís, el actual CEO de Kronos Global, la empresa que había absorbido los restos de su estudio, el buitre que había picoteado los huesos de su legado. Las primeras cartas eran formales, luego pasaban a ser suplicantes, y finalmente desesperadas. Hablaban de presiones, de materiales sustituidos, de informes técnicos manipulados. Elías sintió un nudo apretado en la garganta. Su padre había sido un hombre íntegro, meticuloso hasta la obsesión. Las acusaciones de negligencia que lo habían perseguido hasta su lecho de muerte ahora se revelaban como una cruel farsa. El sobresellado contenía un único disco compacto, de esos ya obsoletos, con una etiqueta manuscrita, Verdad. Elías lo insertó en su viejo ordenador portátil, que arrancó con un gruñido. La pantalla cobró vida, mostrando una grabación de audio de baja calidad. Era la voz de su padre, entrecortada por la angustia y el miedo, en una conversación telefónica. No puedo firmar esto, Valerio. Los cálculos son erróneos. Las estructuras no soportarán el peso con esos materiales. Es un crimen. La otra voz, fría y calculadora, era inconfundiblemente la de Solís. Es una directriz, Ricardo, una orden de arriba. Si no firmas, habrá consecuencias. No solo para ti, sino para tu estudio, para tu familia. Piensa en Elías. ¿Realmente quieres que vea a su padre deshonrado y sin trabajo? Elías cerró los ojos. El aire se le atascó en los pulmones. Esa amenaza, velada pero clara, había sido el golpe final. Su padre, un artista del cemento y el acero, había sido forzado a comprometer su obra, su ética, su vida misma. El eco de la voz de Solís reverberó en el pequeño estudio, un fantasma helado que se colaba por las rendijas de su memoria. El colapso parcial del alta mar, la investigación, la ruina económica, el estigma social que persiguió a su padre hasta que su corazón, ya débil, cedió. Todo encajaba ahora. No había sido un sabotaje premeditado, una trampa cuidadosamente tendida para eliminar a un competidor o para beneficiarse de una construcción fraudulenta. Elías sintió un calor abrasador en el pecho, una rabia ardiente que se mezclaba con el dolor de la pérdida.
El sonido de los viejos engranajes del archivador, el crujido de la madera bajo sus pies, el olor a naftalina y polvo, todo se convirtió en un telón de fondo para la imagen de su padre, abatido, humillado. No, papá, susurró. Su voz rasposa. No te deshonrarán más. Se puso de pie, la caja de madera y la carpeta con los documentos ahora firmemente apretados contra su pecho. La luz de la tarde madrileña, ya declinando, pintaba las paredes de un naranja melancólico. Fuera, el bullicio de Malasaña comenzaba a cobrar fuerza. El murmullo de las conversaciones, el tintineo de las copas, el rugido lejano de un motor, pero Elías no escuchaba nada más que el eco de su propia promesa. La venganza, una venganza lenta, metódica, que desmantelaría Cronos Global pieza por pieza, así como ellos habían desmantelado a su familia. No importaba el tiempo que tomara, ni el precio que tuviera que pagar. La sombra de su padre, la injusticia que lo había consumido, exigía una retribución. Elías se convirtió, en ese instante, en un arquitecto de la revancha. Cada ladrillo, cada viga de su nueva construcción, sería un paso hacia la caída de Valerio Solís. El juego había comenzado. Los días se transformaron en semanas, y las semanas en una obsesión febril. Elías se sumergió en el mundo de su padre, escudriñando cada plano, cada contrato, buscando fisuras en la armadura de Cronos Global. Su pequeño apartamento en la calle Fuencarral, con vistas al ajetreo constante, se convirtió en un santuario de la investigación, sus paredes empapeladas con esquemas, fotografías y notas manuscritas. El olor a tinta y a café fuerte impregnaba la ciudad de Madrid, con su mezcla de lo antiguo y lo moderno, sus callejones sinuosos y sus grandes avenidas, se sentía a la vez distante y demasiado presente, un testigo mudo de su silenciosa guerra. Su primer paso fue buscar a los olvidados, a aquellos que también habían sido víctimas o testigos. Recordó un nombre de los viejos archivos de su padre, Sergio Montero, un ingeniero de estructuras que había trabajado en alta mar y que había desaparecido poco después del incidente. La búsqueda lo llevó a los rincones más oscuros de la web, a foros de ingeniería forense y a viejos contactos profesionales. Finalmente, una pista. Montero, según un rumor, había estado trabajando en un pequeño taller de carpintería en el barrio de Tetuán, intentando escapar de la sombra de su pasado. La primera vez que Elías vio a Sergio Montero, el hombre estaba lijando una viga de madera, el polvo fino cubriendo su cabello canoso y sus hombros. Elías no tuvo que presentar. El brillo de reconocimiento en los ojos de Montero fue suficiente. Un destello de dolor y de vieja culpa. Elías extendió la carpeta de su padre. Él siempre confió en usted, Sergio. Montero dejó caer la herramienta, el sonido resonando en el pequeño taller. Sus manos temblaban mientras pasaba las páginas, sus ojos escaneando las cartas de Ricardo. Cuando llegó al disco compacto y escuchó la voz de Elías padre, una lágrima solitaria se abrió camino. Siempre supe que no fue un accidente, murmuró. Su voz, apenas un susurro. Me ofrecieron una fortuna para guardar silencio, para desaparecer. Pero el peso de la conciencia, nunca he podido dormir en paz. Sergio Montero se convirtió en su primer aliado, un pozo de conocimiento técnico y de contactos en el submundo de la construcción. El hombre, atormentado por su pasado, encontró en la búsqueda de Elías una oportunidad para la redención, no sin antes advertirle sobre los riesgos. Cronos Global es una bestia, Elías. Sus tentáculos son largos, operan en la sombra, con influencias en todas partes. La siguiente pieza en el rompecabezas fue más difícil de encontrar. Necesitaban información interna, un topo. Sergio recordó a una joven abogada, Elena Castillo, que había trabajado en el departamento legal de Cronos Global durante la época del alta mar. Una idealista, según Montero, que había renunciado abruptamente después de un incidente ético que nunca se hizo público. La encontró trabajando por pro bono en un centro de ayuda legal en la glorieta de Cuatro Caminos, en un edificio antiguo que olía a humedad y a libros viejos. Elena tenía una mirada aguda y una desconfianza innata, pero la mención del nombre de Ricardo y los documentos que Elías le presentó fueron suficientes para encender una chispa en sus ojos. Sabía que algo andaba mal, dijo, cerrando el puño. Había una sensación de secretismo, de documentos que desaparecían. Me pidieron que hiciera la vista gorda. Me negué.
Acabaron conmigo, pero nunca pude probar nada. Elena no quería dinero, quería justicia. Quería limpiar su nombre, y de paso el del padre de Elías. Su acceso a viejos expedientes y su conocimiento de los recovecos legales de la empresa se revelaron invaluables. Con Sergio y Elena a su lado, Elías comenzó a tejer su propia telaraña. Su objetivo inicial era desestabilizar a Cronos Global. Exponer sus prácticas corruptas. Sabía que un ataque directo era impensable. Necesitaban una estrategia de desgaste, un aluvión de pequeños golpes que erosionaran su reputación y sus finanzas. La sede de Cronos Global, un imponente rascacielos de cristal y acero en el Paseo de la Castellana, se erguía como un monumento a la arrogancia. Era su fortaleza, y Elías planeaba encontrar su talón de Aquiles. La oportunidad surgió cuando Cronos Global anunció un nuevo proyecto emblemático, la Torre del Mediterráneo, un complejo de lujo frente al mar en Valencia. Sergio, utilizando sus antiguos contactos, obtuvo planos preliminares y estudios geotécnicos. «Es el mismo patrón», gruñó Montero, con el ceño fruncido sobre los documentos. «Cálculos justos, pero con márgenes tan estrechos que cualquier fallo en los materiales o en la ejecución será catastrófico. Y sospecho que los materiales serán los primeros en ser comprometidos, como siempre». Elena, por su parte, se sumergió en el entramado legal y financiero de Cronos Global, rastreando flujos de dinero sospechosos y filiales offshore. Descubrió una red de empresas fantasma, con sede en paraísos fiscales, utilizadas para inflar costos y desviar fondos. La red era compleja, diseñada para ser impenetrable. Elías ideó la trampa. No podían acusar directamente a Cronos Global de fraude en la Torre del Mediterráneo, sin pruebas irrefutables. Necesitaban exponerla por intención. El plan era filtrar información sensible sobre los márgenes de seguridad, no al público, sino a un selecto grupo de inversores clave y a un periodista de investigación de renombre, conocido por su integridad, sin revelar sus fuentes. La idea era sembrar la duda, forzar a Cronos Global a tomar medidas drásticas que revelarían aún más su modus operandi. La moralidad de sus acciones comenzó a nublarse. ¿Estaban difamando una empresa, aunque corrupta, con pruebas aún incompletas? Elena se preocupó. Podríamos ser acusados de sabotaje corporativo. La línea es muy fina, Elías. Sergio, sin embargo, estaba más endurecido. A veces, para derribar a un monstruo, hay que mancharse las manos. Elías sintió el peso de sus palabras. La imagen de su padre, deshonrado, se alzaba como un faro. No podía detenerse. Decidieron actuar. Sergio, con su experiencia, fabricó un informe técnico alternativo convincente, destacando los riesgos potenciales de la Torre del Mediterráneo, basándose en los planos reales y aplicando los estándares de calidad que Cronos Global debería por haber usado, contrastando con lo que sospechaban. Elena utilizó sus viejos contactos para dirigir el informe discretamente hacia los inversores clave y al periodista. El correo electrónico anónimo, cuidadosamente cifrado y rastreado a través de una compleja red de servidores proxy, fue enviado desde un café en la Gran Vía, un lugar bullicioso, donde su rastro se perdería entre la multitud de señales inalámbricas. El olor a café tostado y a pan recién hecho se mezclaba con la tensión que flotaba en el aire. La respuesta de Cronos Global fue rápida y brutal. Apenas una semana después de la filtración, el periodista publicó un artículo cauteloso pero incisivo. Dudas sobre la estabilidad de la Torre del Mediterráneo. ¿Demasiado arriesgado? Los inversores comenzaron a hacer preguntas incómodas. La reacción de Valerio Solís fue predecible. Una campaña de desprestigio contra el periodista y una demanda legal por difamación. Pero el daño ya estaba ahí. La reputación de Cronos Global, ya cuestionada en el pasado, comenzaba a resentirse. La cotización de sus acciones en bolsa sufrió un ligero descenso, pero la represalia no se detuvo ahí. Una noche, mientras Elías regresaba a su apartamento en Fuencarral, sintió una presencia. Los pasos resonaban con un eco siniestro en el callejón oscuro que usaba como atajo. El olor a tabaco y a sudor frío le llegó antes de que dos figuras emergieran de la oscuridad. No eran ladrones, eran profesionales. Querían un mensaje. Un puñetazo en el estómago lo dejó sin aire. El sabor metálico de la sangre en la boca. «Mantente alejado de Cronos Global», siseó una voz gutural. «La próxima vez será peor».
Elías se desplomó contra la pared, el dolor físico eclipsando momentáneamente el dolor de la venganza. Era la primera vez que la búsqueda de justicia se volvía tan visceralmente peligrosa. Entendió que Solís no era un mero empresario corrupto, era un depredador. Mientras se recuperaba, los moretones en su cuerpo eran un recordatorio constante de la seriedad del juego. Elena, al enterarse del ataque, insistió en ser más cautelosos. Están respondiendo, Elías. Eso significa que estamos tocando una fibra sensible, pero también significa que están dispuestos a llegar a extremos. Necesitamos una base más segura, lejos de las miradas. Sergio sugirió un viejo almacén en las afueras de Valencia, cerca del polígono industrial Fuente del Jarro, en Paterna. Un lugar olvidado, perfecto para desaparecer. El viaje a Valencia fue un descenso a un mundo diferente. El ambiente bohemio y ruidoso de Madrid fue reemplazado por la brisa salada del Mediterráneo y el aire industrial de la periferia. El almacén, en la calle Ciudad de Elda, era un armazón oxidado de metal y hormigón, rodeado por naves industriales abandonadas y descampadas. El viento silbaba a través de las ventanas rotas, creando una sinfonía de fantasmas. El olor a metal oxidado y a humedad impregnaba el aire. Era el lugar perfecto para su base secreta, lejos de los ojos curiosos de Solís. Allí, bajo el tenue resplandor de una única bombilla, comenzaron a desentrañar la siguiente capa de la conspiración. Elena, con sus contactos, había logrado obtener un acceso limitado a los registros públicos de la adjudicación de terrenos para el complejo residencial Altamar, el proyecto que había destruido a la familia de Elías. Había algo peculiar en las transacciones. Una serie de movimientos de propiedades entre empresas que parecían no tener relación entre sí, todas terminando en manos de Cronos Global a un precio sospechosamente. Esto es una cortina de humo, dijo Elena, señalando un diagrama de flujo complejo que había dibujado en una pizarra improvisada. Estas empresas son fachadas, pero ¿quién las controla realmente? Sergio, con sus conocimientos de ingeniería forense, se había obsesionado con los informes originales del Altamar. Había encontrado anomalías, borrones y adiciones sospechosas que no cuadraban con la letra. ¿Alguien más estuvo involucrado en la manipulación de los documentos técnicos?, insistió Sergio, frotándose la barbilla. No solo Solís, alguien con acceso directo a la obra y con un profundo conocimiento de los cálculos de tu padre. Elías sintió un escalofrío. La posibilidad de un traidor interno era un golpe devastador. ¿Quién podría haber traicionado a su padre? Su padre era un hombre de confianza, pero también quizás un hombre ingenuo. Solo había un socio cercano, Daniel Mendoza, el antiguo amigo y socio de su padre, un hombre que había desaparecido silenciosamente después del colapso del Altamar, llevándose consigo su parte de la culpa y la vergüenza. Elías había intentado encontrarlo hace años, sin éxito. Había asumido que se había esfumado, humillado, pero ahora el nombre de Mendoza resonó en el almacén vacío. Elena comenzó a investigar, rastreando viejos registros de empresas y propiedades. Sergio, por su parte, reexaminó los planos originales del Altamar, buscando cualquier indicio de la letra o la caligrafía de Mendoza en las anotaciones marginales. La respuesta llegó de una fuente inesperada. Elena descubrió que Daniel Mendoza no había desaparecido, se había reinventado. Estaba viviendo bajo un nombre diferente en Argentina, Buenos Aires, en el barrio de Recoleta, trabajando como consultor en una empresa de desarrollo inmobiliario de bajo precio. Y lo más perturbador, había realizado varias transacciones financieras a través de una cuenta offshore que, según Elena, estaba vinculada a una de las empresas fantasma que Cronos Global había usado para adquirir los terrenos del Altamar. La calle Ayacucho, 1600, Recoleta, Buenos Aires. Elías sintió que el aire se congelaba a su alrededor. La traición, cuando es de los tuyos, es siempre la más amarga. La ira inicial contra Solís se transformó en una cólera más compleja, más personal. Solís era el ejecutor, pero Mendoza, su padre adoptivo en el negocio, había sido el puñal en la espalda. Tenemos que llegar a él, dijo Elías, su voz cargada de una determinación helada. Él tiene las piezas que faltan. Pero, ¿cómo llegar a un hombre escondido al otro lado del Atlántico? Elena sugirió una jugada arriesgada. Había encontrado un viejo archivo digital de Mendoza, oculto en una copia de seguridad remota de Cronos Global,
que ella pudo acceder gracias a sus credenciales antiguas, antes de que se revocaran por completo. Dentro, descubrió un intercambio de correos electrónicos entre Mendoza y Valerio Solís. Los mensajes eran crípticos, pero se referían a ajustes de presupuestos y modificaciones estructurales que debían hacerse sin levantar sospecha. Uno de los correos mencionaba un pago inicial y la necesidad de silenciar al viejo arquitecto, refiriéndose claramente a su padre. La verdad era un golpe brutal. No era solo Solís, era Solís y Mendoza, actuando en concierto. Solís con su poder corporativo y Mendoza con su conocimiento íntimo del estudio de Ricardo. Juntos habían conspirado. La imagen de su padre, que había confiado ciegamente en Mendoza, se proyectó en su mente. La sonrisa falsa, las promesas vacías, la traición tenía un rostro familiar. Tenemos que forzarle la mano, dijo Elías. La rabia le quemaba por dentro. Si está en Argentina, no podemos ir a por él directamente, pero podemos hacer que venga a nosotros, o que revele más de su participación. Elena ideó un plan. Utilizaría la información sobre las transacciones financieras de Mendoza y su empresa en Buenos Aires para levantar una alerta en los círculos financieros internacionales. No una acusación directa, sino una serie de señales de advertencia sobre posibles blanqueo de dinero y prácticas éticas dudosas. El objetivo era que la empresa de Mendoza, ya de por sí pequeña y vulnerable, sufriera una presión que lo obligara a contactar a sus antiguos socios en Cronos Global. Si Solís intentaba protegerlo, eso confirmaría la conexión. Si Solís lo abandonaba, Mendoza se quedaría expuesto y podría buscar un trato. Mientras tanto, Sergio se centró en la torre del Mediterráneo. Había descubierto que el hormigón utilizado en la cimentación provenía de un proveedor específico, una empresa subsidiaria de Cronos Global, con un historial de uso de materiales de baja calidad para reducir costes. Los informes periciales originales del Altamar, una vez analizados con la nueva información de las empresas fantasma y la implicación de Mendoza, revelaron un patrón escalofriante de engaño y negligencia intencional. Una tarde, mientras la brisa marina soplaba a través de las rendijas del almacén, trayendo consigo el inconfundible olor a salitre del cercano puerto de Valencia, Elena recibió una notificación. La empresa de Mendoza en Buenos Aires había sido objeto de una auditoría sorpresa, y sus cuentas bancarias offshore habían sido congeladas preventivamente debido a irregularidades significativas. Era el anzuelo. Apenas 24 horas después, el teléfono seguro de Elena sonó. El número era desconocido, con prefijo internacional. La voz al otro lado era la de Daniel Mendoza, sonando tenso y desesperado. Elena, ¿qué está pasando? Mis cuentas, mi empresa, ¿es usted? Elena, siguiendo el guión que habían preparado, mantuvo una voz fría. Señor Mendoza, la justicia tiene memoria. Los fantasmas del pasado tienen una forma de resurgir. Parece que sus viejas deudas con el señor Solís están pasando factura. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, solo roto por un suspiro tembloroso. Solís, él prometió que todo estaría limpio, que me protegería. Los acuerdos con el diablo rara vez son justos. Señor Mendoza, respondió Elena, sé lo que hizo con Ricardo, sé lo de Altamar, tengo las pruebas, y Elías también las tiene. Elías, escuchando a través del altavoz, sintió un escalofrío de anticipación. Mendoza era un pez gordo. Estaba atrapado. ¿Qué quiere?, preguntó Mendoza, con un tono de voz que oscilaba entre la furia y el miedo. No fui yo solo, fue Solís. Él me forzó. Él tenía a mi familia en una situación desesperada. Me amenazó. Elías intervino, su voz resonando en el almacén. La verdad, Daniel. Queremos la verdad, toda la verdad. Y queremos justicia para mi padre. Mendoza tardó unos segundos en responder. De acuerdo. Pero no por teléfono. No confío en nadie. Necesito garantías. Nos vemos en persona mañana por la tarde. En el puerto de Valencia. El muelle sur, cerca de los viejos astilleros. A las 6. Solo ustedes dos. Elías y Elena. Sin trucos. Si veo algo raro, me iré. Y jamás me encontrarán de nuevo. La llamada terminó. Elías y Elena se miraron. Sergio asintió gravemente. El muelle sur, los viejos astilleros. Un lugar perfecto para un encuentro clandestino, pero también para una emboscada. El frío viento del puerto, el murmullo de las olas chocando contra los pilares, el olor a pescado y a combustible marino,
Todo parecía conspirar para una atmósfera cargada de presagios. Elías sintió una extraña mezcla de euforia y aprensión. Estaba a punto de ver el rostro de la traición de cerca. Estaba a punto de conocer la verdad completa. Pero el precio, aún no lo sabía. La elección de Mendoza de un lugar tan desolado y expuesto en el puerto de Valencia era una señal de su desesperación, pero también una advertencia de su posible duplicidad. Elías sabía que el juego estaba a punto de volverse mucho más peligroso. A la mañana siguiente, el aire en Valencia estaba cargado de una humedad que se pegaba a la piel. Elías y Elena revisaron meticulosamente su... Elías llevaría un pequeño dispositivo de grabación. Elena, un teléfono satelital, con un rastreador discreto. Sergio, a distancia, monitorearía las comunicaciones y los alrededores del Muelle Sur desde una furgoneta alquilada, camuflada entre los camiones de carga habituales del puerto. Su preocupación era que Solís hubiera predicho el movimiento de Mendoza y tuviera sus propios hombres esperando. Al llegar al Muelle Sur, el paisaje era desolado. Contenedores apilados como bloques gigantes de colores, el chirrido constante de las grúas portuarias, el olor a sal y a óxido que se mezclaba con el diésel. El sol de la tarde se reflejaba en las aguas turbias, creando un brillo cegador. Elías sintió el viento helado colándose por su chaqueta. Un presagio inquieto. La ciudad de las artes y las ciencias se alzaba en la distancia. Sus futuristas estructuras contrastando con la cruda realidad del puerto, un recordatorio de los sueños rotos de su padre. Daniel Mendoza ya estaba allí, de pie junto a un viejo muro de hormigón, su figura encorvada, con el rostro hundido y el cabello canoso despeinado por el viento. Ya no era el hombre corpulento y seguro de sí mismo que Elías recordaba de su infancia. Ahora era un fantasma, una sombra de su antiguo yo. Llevaba un abrigo grueso, a pesar de que el día no era tan frío, como si intentara esconderse dentro de sí mismo. Gracias por venir, dijo Elías, su voz tensa, manteniendo la distancia. Elena se mantuvo un paso atrás, observando los alrededores. Mendoza levantó la vista, sus ojos, antes brillantes, ahora opacos y asustadizos. No tenía otra opción. Él, Solís, me ha abandonado, me ha dejado a mi suerte. Prometió que mi inversión estaría segura, que mi familia tendría una vida tranquila en Buenos Aires, lejos de esto. ¿Inversión? ¿En qué?, preguntó Elena, su tono inquisitivo. Mendoza suspiró, un sonido que se perdió en el aullido del viento. En el proyecto Altamar, Solís me convenció. Dijo que era una oportunidad única para hacernos ricos, para asegurar nuestro futuro. Mi estudio estaba al borde de la quiebra. Me mostró los números, los márgenes de ganancia. Dijo que Ricardo era un idealista, que sus estándares eran demasiado altos, que nos estaba frenando. Me ofreció una parte, una tajada considerable, a cambio de su cooperación para ajustar los planos, para aprobar los cambios de materiales. Me prometió que los ajustes serían mínimos, que el edificio sería seguro, solo menos costoso de lo que Ricardo quería. Elías sintió un nudo en el estómago. ¿Y creíste en él? ¿Creíste que mi padre, tu amigo, era un obstáculo? Mendoza bajó la mirada, avergonzado. Él fue muy persuasivo, Elías, y yo estaba desesperado. Mi esposa estaba enferma, necesitaba tratamientos caros, tenía deudas hasta el cuello. Solís me pintó un futuro de seguridad, de riquezas. Me dijo que nadie se daría cuenta, que Ricardo al final aceptaría el compromiso por el bien de la empresa. Pero Ricardo se negó, se opuso con todas sus fuerzas. Y Solís lo aplastó. Lo amenazó con arruinarlo si no firmaba, si no se hacía el tonto. Lo amenazó con hacerle la vida imposible a tu familia. La voz de Mendoza se quebró. Yo fui el que puso la documentación falsa en su escritorio, Elías. El que manipuló los informes finales para que pareciera que Ricardo lo había aprobado, con su firma falsificada. Claro. Solís me dio las instrucciones exactas. Me dijo que si no lo hacía, mi familia y yo pagaríamos. Y cuando el edificio se vino abajo parcialmente y la investigación comenzó, Solís me ofreció un trato: desaparecer con una buena suma de dinero, a cambio de mi silencio. Me dijo que si hablaba, me acusarían de falsificación y de fraude, y que nadie me creería. Me dio mi tajada y me dijo que me fuera, que empezara de nuevo en Argentina. Y me advirtió que si alguna vez hablaba, me encontraría
y acabaría conmigo. La revelación fue como un golpe en la mandíbula para Elías. No solo el cinismo de Solís, sino la debilidad y la traición de Mendoza. El dolor de la verdad era insoportable. Su padre había sido doblegado por amenazas, pero también traicionado por su amigo más cercano. No había una línea clara de bien y mal, solo sombras y desesperación. ¿Qué pruebas tiene, Daniel?, preguntó Elena, apremiante. Necesitamos algo más que su testimonio. Mendoza metió la mano en su abrigo y sacó un USB diminuto. Todo está. Copias de los correos electrónicos originales con Solís, los depósitos en mi cuenta offshore, los documentos que probaban mi participación, mis notas sobre cómo manipulamos los informes de Ricardo. También tengo una grabación de una conversación con Solís donde me da las instrucciones. La hice en secreto, por si acaso me traicionaba. Elías tomó el USB, sus dedos rozando los de Mendoza. El objeto era frío y ligero, pero contenía un peso incalculable. La verdad, completa y sin adorno. De repente, un destello. Un rayo de luz se reflejó en una grúa cercana. Elías sintió un escalofrío en la nuca. Elena también lo notó, su mirada fija en el punto más alto del muelle. Abajo, gritó Sergio por el intercomunicador, su voz distorsionada por la urgencia. «¡Francotirador! ¡Mendoza, muévete!». Elías empujó a Mendoza con fuerza, tirándose al suelo al mismo tiempo que un disparo seco resonaba. El impacto de la bala astilló el hormigón donde Mendoza había estado un instante antes. Un segundo disparo. Mendoza, paralizado por el miedo, fue alcanzado en el hombro, un grito ahogado escapando de sus labios. La sangre comenzó a brotar, manchando su abrigo. Elías reaccionó instintivamente, arrastrando a Mendoza herido detrás de un montón de palés vacíos, buscando cobertura. Elena ya estaba cubriéndose detrás de un contenedor, llamando a Sergio. «Necesitamos una distracción, Sergio. ¡Rápido!». El ambiente, ya tenso, se volvió caótico. Las sirenas de la policía y las ambulancias, alertadas por Sergio, comenzaron a sonar en la distancia, acercándose. El francotirador, al escuchar las sirenas, probablemente intentaría desaparecer. «Solís no deja cabos sueltos», murmuró Elías, su voz llena de ira. La traición de Mendoza, por cruel que fuera, había sido vengada por Solís. Un camión pesado, conducido por Sergio, irrumpió en el muelle, zigzagueando peligrosamente entre los contenedores, creando una barrera visual. El francotirador, probablemente desorientado, disparó una última vez, el proyectil rebotando inofensivamente en el lateral del camión, antes de que la figura se retirara de la grúa. Mientras Elena llamaba a emergencias para Mendoza, Elías lo ayudó a presionar la herida. Los ojos de Mendoza se encontraron con los de Elías. «Lo siento, Elías», susurró, su voz débil. «Lo siento mucho por tu padre. Fui un cobarde». Elías asintió, una mezcla de ira y tristeza en su interior. La venganza ya no era tan dulce. La verdad era un arma de doble filo que había herido a muchos. Pero ahora, con el USB en su bolsillo, tenía las pruebas irrefutables. La llegada de la policía y los servicios de emergencia fue un torbellino de luces azules y rojas, de voces autoritarias y de camillas. Mendoza fue evacuado. Elías y Elena fueron interrogados extensamente, dando una versión cuidadosamente elaborada de los hechos, revelando solo lo necesario para entregar el USB y denunciar el intento de asesinato y la implicación de Cronos Global. El contenido del USB fue la chispa que encendió la hoguera. Las grabaciones de Mendoza, los correos, los registros financieros, todo apuntaba a Valerio Solís. La policía de Valencia, junto con la Unidad de Delitos Económicos de Madrid, inició una investigación a gran escala. La noticia del escándalo Altamar, resurgiendo con nuevas pruebas y un intento de asesinato en el puerto, se apoderó de los titulares. Cronos Global fue objeto de un escrutinio sin precedentes. Sus acciones se desplomaron. Las demandas llovieron desde todas partes. El juicio se convirtió en el evento mediático de la ciudad de la justicia de Valencia, un complejo de edificios modernos de cristal y hormigón en la avenida del Saler, se llenó de periodistas, abogados y curiosos. Elías se sentía extraño allí, entre el frío mármol y los murmullos de la gente. No era un arquitecto de la venganza, sino un testigo de la justicia.
La justicia tenía un olor a papel viejo y a desinfectante, a esperanza y a resignación. Valerio Solís, impasible, se sentó en el banquillo de los acusados, su mirada gélida y desafiante. Daniel Mendoza, recuperado de su herida, testificó contra él, su voz débil pero firme, arrepintiéndose públicamente de su cobardía. Las pruebas eran abrumadoras, no solo por el caso Altamar, sino por una red de fraude, sobornos y uso de materiales de baja calidad en múltiples proyectos, todo orquestado por Solís para maximizar sus ganancias. Elías fue el último testigo. Su testimonio fue un relato desgarrador del impacto que las acciones de Solís habían tenido en su padre, en su familia, en él mismo. Habló de los sueños rotos, del estigma, de la silenciosa agonía. Cuando terminó, hubo un silencio reverencial en la sala. Elías se sintió vacío, agotado, como si hubiera derramado su alma en ese estrado. Finalmente, el veredicto: culpa. Valerio Solís fue sentenciado a una larga pena de prisión, y Cronos Global, desmantelada, sus activos congelados, sus directivos implicados. La justicia había prevalecido. Al salir del juzgado, el sol valenciano lo cegó. La multitud de periodistas se abalanzó, pero Elías no tenía nada más que decir. Se abrió paso entre ellos, su mirada fija en el horizonte. La venganza había sido completa. La reputación de su padre había sido restaurada, la verdad había sido revelada y los culpables habían pagado. Pero Elías no sentía la euforia que había anticipado. En cambio, sentía un vacío. Los años de obsesión, de planificación, de vivir en la sombra de la venganza, lo habían transformado. Se había convertido en un hombre endurecido, desconfiado, que había visto la parte más oscura de la naturaleza humana. Elena se acercó a él, poniendo una mano reconfortante. Lo logramos, Elías. Él asintió. ¿A qué precio, Elena? La pregunta flotó en el aire, sin respuesta. Había comprometido su propia moralidad, había puesto en peligro a sus amigos, había bajado a los infiernos, y en el proceso, la persona que había sido antes de que comenzara esta búsqueda se había desdibujado. ¿Podría volver a ser un arquitecto de la belleza, del diseño, de la construcción, o la sombra de la venganza lo acompañaría para siempre? Mientras caminaba lejos de la ciudad de la justicia, dejando atrás el clamor de la multitud, el eco de los viejos engranajes del archivador en su estudio de Madrid, el silbido del viento en el almacén de Valencia, el grito de Mendoza en el puerto, todo se desvaneció. Elías se detuvo un momento, cerró los ojos y aspiró el aire salado de Valencia. La venganza había terminado. Pero la pregunta de quién era él ahora y qué construiría con los escombros de su pasado apenas comenzaba a perfilarse. La lucha contra Solís había terminado, pero la lucha interna de Elías, la batalla por recuperar su propia alma, apenas había comenzado. La justicia no siempre trae paz, sino a menudo nuevas preguntas. Y con cada paso que daba, Elías sentía que, al desmantelar a Cronos Global, había desmantelado una parte de sí mismo, una parte que tal vez nunca recuperaría del todo. La victoria era amarga, la libertad, una carga. Elías regresó a Madrid, pero el viejo estudio de Malasaña ya no era un lugar de refugio, sino un recordatorio constante de su pasado. El olor a polvo y a papel viejo no era melancólico, sino asfixiante. Decidió venderlo, deshaciéndose de los últimos vestigios de un capítulo que había que cerrar. La vida en la calle Fuencarral también le parecía ahora demasiado expuesta, demasiado ruidosa. Necesitaba un cambio, un espacio donde pudiera reconstruirse, ladrillo a ladrillo, como un edificio después de un terremoto. Meses después, Elías se encontró en un pequeño pueblo costero de la provincia de Málaga, al sur de España, cerca de Nerja, lejos del bullicio de las grandes ciudades, del acero y el cristal de la ambición corporativa. Había comprado una vieja casa con vistas al mar, en lo alto de un acantilado, en un lugar llamado Calle Carabeo, un lugar donde el sonido predominante era el del vaivén de las olas y el canto de las gaviotas, un contraste radical con el frenético ritmo de la Gran Vía o el industrial chirrido del puerto de Valencia. La brisa marina traía consigo un aroma a sal, a azahar y a jazmín, un bálsamo para su alma herida. Había abierto un pequeño estudio de arquitectura, especializado en restauraciones y diseños sostenibles, proyectos de menor escala, pero con un impacto más profundo y ético.
No quería rascacielos ni complejos residenciales masivos. Quería construir con integridad, con la honestidad que su padre había defendido hasta el fin. Los primeros clientes, atraídos por su discreto talento y su enfoque meticuloso, le dieron la oportunidad de volver a la esencia de su vocación. Pero el fantasma de Solís y Mendoza, la sombra de Cronos Global, lo seguía, no con amenazas o ataques, sino con el eco de sus propias decisiones. ¿Había sido justo en su búsqueda de justicia? ¿Se había rebajado a su nivel? La imagen del rostro de Daniel Mendoza, herido y suplicante, se repetía en sus sueños, mezclándose con la de su padre, decepcionado. Elías sabía que Mendoza había sido un traidor, pero también una víctima de las circunstancias y de la manipulación de Solís. Una tarde, mientras trazaba los planos para la renovación de una antigua ermita local, recibió una llamada de Elena. Su voz era tranquila, pero Elías notó un matiz de preocupación. Elías, necesito que sepas algo. Han encontrado a Solís muerto en prisión. Parece que fue un ataque al corazón. Elías sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento marino. ¿Ataque al corazón? ¿De verdad? Eso dicen los informes oficiales, respondió Elena. Pero ¿sabes cómo funciona esto? Solís tenía muchos enemigos, dentro y fuera de la prisión. Demasiados secretos, demasiados cabos sueltos que querían que se cortaran. Hubo un largo silencio. Elías pensó en el rostro gélido de Solís en el banquillo, el hombre que había arruinado tantas vidas, incluida la de su padre. Su muerte para Elías no trajo ni alegría ni una sensación de cierre, solo un vacío aún más profundo. La venganza se había consumado, pero no por su mano, y de una forma que le recordaba la brutalidad del mundo que había combatido. ¿Y Mendoza? Preguntó él. A Daniel le han reducido la pena por colaborar, dijo Elena. Ha cumplido parte de su condena. Le han dado libertad condicional. Parece que quiere regresar a Buenos Aires, intentar reconstruir algo, aunque lo tiene muy difícil. Ha perdido todo. Elías colgó el teléfono, la imagen de la ermita en sus planos se desdibujó ante sus ojos. La justicia había llegado. Sí, pero no como él la había imaginado. Era una bestia compleja, con ramificaciones que escapaban a su... Solís había muerto, pero no en un acto de justicia, sino en las sombras del mismo mundo corrupto que él había creado. Mendoza había pagado su precio, pero la redención era un camino incierto. Sentado en el balcón de su nueva casa, con el sonido constante de las olas rompiendo contra la orilla, Elías se enfrentó a la elección. ¿Continuaría viviendo con la amargura, con la cicatriz de la venganza, como su única identidad? ¿O intentaría forjar un nuevo camino, liberado de la necesidad de retribución, centrado en la creación en lugar de la destrucción? Miró hacia el horizonte, donde el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. La luz se desvanecía, pero la oscuridad de la noche traería consigo un nuevo amanecer. Elías se dio cuenta de que su verdadero enemigo no había sido Solís, ni siquiera Mendoza. Su verdadero enemigo había sido la obsesión, el peso del pasado que lo había arrastrado a las profundidades. Tomó una decisión, silenciosa pero firme. El día siguiente no buscaría más fantasmas. Empezaría a construir, no solo casas, sino puentes, conexiones. Reconstruiría su propia vida, ladrillo a ladrillo, con la misma integridad y pasión que su padre le había. El dolor de la pérdida siempre estaría allí, una cicatriz imborrable, pero la amargura, la ira que lo había consumido, podía ser liberada. La venganza había sido un camino que lo había llevado a la oscuridad, pero también le había revelado una verdad más grande, que la verdadera fuerza no residía en la destrucción, sino en la capacidad de reconstruir. Elías había buscado justicia, y la había encontrado, a su manera imperfecta. Ahora era tiempo de buscar la paz, de la misma manera, imperfecta pero propia. El viento marino, que antes le parecía frío y amenazante, ahora le acariciaba el rostro como un soplo de perdón, una promesa de un nuevo comienzo. El silencio, esta vez, no era amenazante, sino sereno, y en ese silencio, Elías, el arquitecto, comenzó a dibujar el primer boceto de su propia redención. El capítulo de la venganza estaba cerrado. La historia de su propia reconstrucción estaba a punto de comenzar. Y quizás, solo quizás, su padre estaría orgulloso, no solo de la justicia obtenida,
sino de la paz finalmente encontrada. El aroma de las flores en floración en su jardín andaluz, el dulce perfume del jazmín mezclado con la salinidad del mar, era un contraste tan marcado con el metal oxidado y el hollín de los archivos de Malasaña, o el olor a diésel y pescado del puerto de Valencia. Elías se sentía, por primera vez en años, enraizado. Sus manos, que una vez habían apretado puños en busca de retribución, ahora acariciaban el papel de los planos con una nueva delicadeza, una reverencia por el acto de la creación. Los primeros meses en Nerja fueron una especie de purgatorio, un proceso lento de desintoxicación. Cada vez que el teléfono sonaba, su cuerpo se tensaba. Cada sombra al atardecer le hacía recordar los callejones oscuros. Pero con el tiempo, el ritmo lento del pueblo, la rutina de los días, el simple placer de una taza de café caliente, mientras veía el amanecer sobre el Mediterráneo, comenzaron a sanar las heridas. Las palabras de su padre, grabadas en el viejo disco, habían sido un catalizador para la venganza. Ahora, su memoria se convertía en una fuente de inspiración para construir. Elena lo visitó una vez, trayendo consigo el bullicio de la ciudad y la energía de una nueva batalla legal que libraba contra la corrupción en la industria inmobiliaria. Se sentaron en la terraza, bajo el sol implacable, compartiendo una paella recién hecha que olía a azafrán y marisco fresco. «Sabes, Elías», dijo Elena, sus ojos agudos examinando el horizonte, «Solís no fue el único pez gordo en Cronos Global. Hubo otros, más arriba, más en las sombras, los que realmente tiraban de los hilos». Elías asintió, sin sorpresa. La verdad rara vez era tan simple como un solo villano. La corrupción era un sistema, no un individuo. Lo sé, Elena. Pero no puedo seguir persiguiendo fantasmas. Lo que hicimos fue importante. Descubrimos la verdad. Expusimos la podredumbre. Mi padre encontró su justicia. ¿Y tú? ¿La encontraste?, preguntó Elena, su mirada profunda. Elías guardó silencio por un momento, el sonido de las gaviotas llenando el vacío. Encontré algo. Encontré el camino de regreso. Ya no soy el mismo Elías que encontró la caja en el estudio, pero quizás he aprendido a vivir con el nuevo. Elena sonrió, una sonrisa genuina. Ese es el verdadero triunfo. No la caída de tu enemigo, sino la reconstrucción de ti mismo. Se despidieron con un abrazo. Elena regresó a Madrid, a su lucha incesante, y Elías se quedó en su burbuja de paz. No una paz ingenua, sino una paz forjada a través de la... Una tarde, mientras trabajaba en el diseño de un pequeño centro comunitario en el corazón de Nerja, Elías recibió un sobre sin remitente. Dentro, una nota manuscrita. Era de Daniel Mendoza. Elías, sé que mi perdón es algo que nunca mereceré, pero necesito que sepas que estoy intentando enmendar mis errores. Estoy trabajando por pro bono, en un proyecto para viviendas sociales, en una zona desfavorecida de Buenos Aires. Recordé tus diseños sostenibles. Quizás un día podamos hablar sin la sombra de Solís. Espero que hayas encontrado algo de paz. Sinceramente, Daniel. Elías releyó la nota varias veces. Un atisbo de una sonrisa se formó en sus labios. No era un perdón, no era una reconciliación inmediata, pero era un reconocimiento, un paso hacia la enmienda. La amargura que había sentido hacia Mendoza no se desvaneció por completo, pero se dulcificó, se transformó en una comprensión más matizada de la complejidad humana, de cómo las personas, bajo presión, pueden tomar decisiones desesperadas. La ciudad autónoma de Buenos Aires, con sus avenidas anchas como la 9 de Julio, sus barrios vibrantes como La Boca y sus elegantes como Recoleta, donde Mendoza había intentado esconderse, ahora era el escenario de un intento de redención. Guardó, no le respondería de inmediato, pero la semilla de una posible conexión. Un futuro donde la reconstrucción pudiera extenderse más allá de los edificios y alcanzar a las personas había sido plantada. Elías salió a caminar por el sendero del acantilado. El viento marino le despejaba la mente. Miró hacia el mar, vasto e inmutable. El agua se extendía hasta donde el ojo podía ver. Un recordatorio de la inmensidad del mundo, de las innumerables historias que se desarrollaban bajo la superficie. Su propia historia había sido una de pérdida, de venganza, de descubrimiento. Y ahora,
Era una historia de sanación y de reconstrucción. En la distancia, las luces del pueblo comenzaban a encenderse, parpadeando como pequeñas esperanzas. Elías, el arquitecto de la revancha, había muerto en el puerto de Valencia, en el momento en que la verdad se reveló con toda su brutalidad. Elías, el arquitecto de la esperanza, nacía aquí, bajo el cielo estrellado de Andalucía, con el sonido del mar como su nuevo mentor. La tarea no era olvidar, sino recordar sin amargura, construir sobre los cimientos del pasado, no sobre sus escombros, y así, con cada nuevo diseño, con cada nueva viga que se levantaba bajo su supervisión, Elías no solo construía edificios, sino que también lentamente, laboriosamente, reconstruía su propia. El camino había sido largo, doloroso, y estaba lejos de terminar, pero por fin sentía que estaba caminando hacia la luz, hacia un futuro donde la arquitectura, en su forma más pura, era un acto de fe y de belleza. La elección de construir en lugar de destruir era su verdadera victoria. Elías guardó la nota de Mendoza en un cajón olvidado, junto a viejos planos y recortes de prensa que ya no consultó. Su decisión de no responder de inmediato no era una muestra de desprecio, sino de prudencia. Necesitaba tiempo para procesar lo que Daniel había escrito, para desgranar la sinceridad de sus palabras de entre los estratos de amargura que aún persistían. No quería una reconciliación forzada ni un perdón prematuro. Quería ver acciones, no solo promesas. La idea de Mendoza trabajando en viviendas sociales, aplicando los principios de sostenibilidad que él mismo había defendido, era un bálsamo inesperado para una herida que creía sellada, pero que, de vez en cuando, en el silencio de la noche, aún punzaba. Reconocía la ironía. El hombre que lo había traicionado en el momento más vulnerable de su vida, ahora buscaba redención construyendo para los desfavorecidos un espejo distorsionado de los ideales de su propio. Los días en Nerja se sucedían con una cadencia propia, marcada por la luz del Mediterráneo y el murmullo de las olas. Elías se sumergió con una pasión renovada en el diseño del centro comunitario, un proyecto que le permitía explorar nuevas formas de integración arquitectónica con el entorno y la cultura local. Imaginaba espacios abiertos y luminosos, donde los materiales autóctonos, como la cerámica y la madera de olivo, se fusionaran con tecnologías sostenibles para crear un lugar de encuentro vibrante para todas las generaciones. Era un desafío que lo absorbía por completo, desviando su energía de los espectros del pasado hacia la concreción de un futuro. Las reuniones con los vecinos del pueblo, con sus ideas y necesidades, le ofrecían una conexión humana que había anhelado inconscientemente durante años, alejado de las complejidades turbias del mundo corporativo. Escuchaba sus historias, sus sueños para ese espacio, y sentía cómo cada línea que trazaba en el papel se cargaba de un nuevo significado, más allá de la estética o la funcionalidad. Era una arquitectura hecha con propósito, con alma. En las mañanas, después de su taza de café en la terraza, dedicaba varias horas a los planos, a los cálculos estructurales, a la selección de materiales. La tarde la reservaba para paseos por los senderos costeros, para nadar en las calas solitarias, o para visitar pequeñas obras de reforma en el pueblo que había aceptado con gusto, por el simple placer de crear, Jaheglar, Jingbelesi. Había encontrado un equilibrio, una armonía entre su intelecto y su espíritu, que creía imposible tras la vorágine de su venganza. Los fantasmas de Solís y Cronos Global seguían siendo parte de su historia, pero ya no dictaban su presente. Habían sido derrotados, y ahora era el momento de construir sobre sus cenizas, no para vengarse, sino para honrar la memoria de su padre, y en última instancia, para sanarse a sí mismo. Varias semanas después de recibir la nota de Mendoza, una tarde lluviosa en la que el mar se mostraba revuelto y el olor a salitre impregnaba el aire, Elías se sentó frente a su portátil. Abrió un nuevo documento en blanco. La imagen de Daniel en Buenos Aires, intentando redimirse, flotaba en su mente. Comprendió que su silencio prolongado, aunque justificado, podría ser interpretado como un cierre de puertas definitivo. Y si había algo que su nueva filosofía de vida le dictaba, era la apertura, la posibilidad de reconstrucción, incluso en las relaciones humanas más dañadas. Escribió con cuidado, seleccionando cada palabra. Daniel, he recibido tu nota. Aprecio tu honestidad y el valor que demuestra tu iniciativa en Buenos Aires. Es un proyecto admirable,
y me alegra saber que estás canalizando tu energía hacia algo tan significativo. Sobre tu oferta de colaborar o al menos de intercambiar ideas sobre diseños sostenibles para viviendas sociales, tengo la mente abierta a un diálogo profesional sobre estos temas. La arquitectura sostenible y el diseño con impacto social son pilares fundamentales de mi trabajo actual, y siempre estoy interesado en explorar nuevas perspectivas y soluciones innovadoras para proyectos con conciencia. Sin embargo, es importante que entendamos que el pasado no puede borrar. Mi padre encontró su justicia, y yo he encontrado un nuevo camino, uno que se enfoca en la construcción, no en la destrucción. Cualquier posible interacción entre nosotros debe centrarse en este futuro, en la posibilidad de contribuir a un bien mayor a través de nuestra profesión. No busco una amistad, ni un perdón simbólico. Busco la oportunidad de construir algo valioso si es posible, y de que ambos honremos el legado de lo que la arquitectura debería ser. Si tus proyectos en Buenos Aires requieren de algún tipo de asesoramiento en sostenibilidad o diseño bioclimático, y crees que mi experiencia podría ser de utilidad, estaré dispuesto a evaluar la posibilidad de un intercambio de ideas a distancia. Espero que tu camino de enmienda sea fructífero. Atentamente, Elías Navarro. Releyó el correo varias veces. Era formal, directo, sin sentimentalismos, pero dejaba una puerta entreabierta. Era lo más que podía ofrecer por él. La envió, y al hacerlo, sintió un peso ligero desprenderse de sus hombros. No era una carga de ira, sino una tensión acumulada por la incertidumbre de si debía o no tender una mano. Ahora, la pelota estaba en el tejado de Daniel. La respuesta de Mendoza llegó una semana después. Fue concisa y, para sorpresa de Elías, desprovista de cualquier atisbo de justificación o victimismo. Daniel agradecía la franqueza de Elías y aceptaba sus términos. En el mensaje adjuntaba los primeros bocetos y un informe técnico preliminar del proyecto de viviendas sociales en el barrio de La Cava, en San Isidro, una zona conocida por sus desafíos urbanísticos y sociales. Pedía una opinión, una crítica constructiva, un punto de vista externo sobre la viabilidad de ciertas soluciones bioclimáticas. Así comenzó una correspondencia esporádica estrictamente profesional, que se desarrollaba a través de correos electrónicos cargados de planos, diagramas y referencias técnicas. Elías, inicialmente cauteloso, se encontró inmerso en el análisis de los diseños de Mendoza. Observó que, a pesar de sus errores pasados, Daniel seguía siendo un arquitecto talentoso, con una visión clara de cómo la sostenibilidad podía integrarse en proyectos de gran escala y bajo presupuesto. Las ideas que intercambiaban eran ricas, y Elías se sintió estimulado por el desafío intelectual. Ayudar a Daniel a pulir sus diseños, a encontrar soluciones más eficientes energéticamente, a optimizar el uso de recursos, era una forma de aplicar su propio conocimiento para un propósito noble, sin involucrarse emocionalmente en la compleja relación que los había. Era una reconstrucción a distancia, una colaboración silenciosa que poco a poco diluía la sombra de la traición en la luz de un propósito compartido. Mientras esta conexión con Buenos Aires se tejía en la periferia de su vida, el centro de su existencia seguía firmemente arraigado en Nerja. El centro comunitario avanzaba a buen ritmo. Las paredes se levantaban, los techos se perfilaban, y el esqueleto del edificio empezaba a tomar forma. Una forma que reflejaba la personalidad de Elías, sólida, honesta, enraizada en su entorno. Los niños del pueblo, curiosos, se acercaban a la valla, observando a los obreros con asombro, y Elías, a veces, les explicaba con paciencia cómo el sol calentaría el agua o cómo el viento refrescaría las estancias. Pequeños actos de divulgación que sembraban la semilla de una conciencia arquitectónica en las nuevas generaciones. Una mañana, mientras supervisaba la instalación de paneles solares en el techo del centro, recibió una llamada de Elena. Su voz sonaba diferente, más urgente de lo habitual. Elías, necesito tu consejo, o quizás tu ayuda, dijo, sin preámbulos. Estoy en medio de algo que me recuerda demasiado a Cronos Global, pero en una escala diferente. Aquí, en la costa de Cabo. Elías sintió un escalofrío. La vieja sensación de alerta, la misma que le había acompañado durante su búsqueda de venganza, intentó resurgir, pero esta vez la controló. Dime qué sucede, Elena. Sabes que mi enfoque ahora es otro, pero si puedo ayudar desde mi perspectiva,
Lo haré. Es un proyecto urbanístico gigantesco en la zona de Barbate. Un resort de lujo, campos de golf, viviendas exclusivas. Lo de siempre. Pero hay irregularidades. Y lo que es peor, amenaza una zona de alto valor ecológico. Una marisma, que es un santuario para aves migratorias. Estoy representando a una plataforma ciudadana que se opone, pero la presión política y económica es enorme. Los inversores son un consorcio holandés, pero creo que hay capital español oculto, y el promotor local, un tal Armando Robles, tiene conexiones muy profundas. Elías escuchó con atención. Era exactamente el tipo de situación que él ahora aborrecía, no por la intriga, sino por la destrucción inherente. Necesitaría ver los planos, el estudio de impacto ambiental, todo el expediente. ¿Hay corrupción directa o solo una explotación legal de vacíos? Ambas, sospecho. El estudio de impacto ambiental es una broma, y hay indicios de recalificaciones sospechosas de suelo. Pero la batalla es de David contra Goliat. Me preguntaba si, con tu experiencia en desenmascarar las triquiñuelas de los grandes proyectos, podrías darnos una visión más técnica. No te pido que te involucres directamente en la parte legal, Elías. Sé que ya pasaste por eso. Solo una revisión técnica, un análisis crítico de los puntos débiles del proyecto desde el punto de vista arquitectónico y urbanístico sostenible. Elías dudó. Este no era su pueblo. No era su lucha directa. La idea de una marisma en peligro, de un ecosistema ancestral sacrificado en el altar del lucro, resonaba con su nueva ética. No podía simplemente mirar hacia otro lado. Era una oportunidad para poner a prueba sus principios, no desde la venganza, sino desde la protección. Envíame todo lo que tengas, Elena. Lo revisaré. Pero quiero dejar algo claro. Mi participación será puramente técnica. No buscaré fantasmas en los armarios, solo fallos en los cimientos. Mi guerra es con la mala arquitectura, no con los malos actores, a menos que la mala arquitectura sea una fachada para algo peor. Elena soltó un suspiro de alivio. Es más de lo que esperaba. Sabía que no podrías ignorarlo. Gracias, Elías. En cuanto tenga el paquete de documentos, te lo envío. Los días siguientes, la oficina de Elías en Nerja se llenó de nuevos planos, informes y estudios. El proyecto de Barbate era, como Elena había intuido, un monstruo, un urbanismo desmesurado, con una clara desconexión del entorno local que priorizaba el lujo efímero sobre la sostenibilidad a largo plazo. Las soluciones de diseño propuestas eran genéricas, replicables en cualquier costa del mundo, sin considerar la particularidad del clima andaluz o la riqueza de la biodiversidad circundante. Elías trabajó con una concentración febril. Analizó los flujos de energía, el uso del agua, la gestión de residuos, el impacto visual y, sobre todo, la alteración irrecuperable de la marisma. Descubrió que el estudio de impacto ambiental minimizaba deliberadamente los riesgos, ignoraba la interconexión de los ecosistemas y presentaba datos que, en una inspección más profunda, parecían manipulados o, al menos, exageradamente optimistas. El proyecto no solo era insostenible, era una sentencia de muerte para la marisma y una herida profunda en el tejido paisajístico y social de la zona. Cuando terminó su análisis, había preparado un informe detallado, un dossier técnico implacable que desmenuzaba las falacias del proyecto. No había pruebas de corrupción directa en sus páginas, no era su campo, pero la incompetencia técnica y la ceguera medioambiental eran tan evidentes que rayaban en lo que su informe no acusaba personas, acusaba diseños, principios, métodos. Lo envió a Elena con una nota adjunta. Aquí tienes. Espero que esto le sirva para su lucha. Es un argumento técnico sólido. Utilízalo como mejor te parezca. Elena respondió con un mensaje de agradecimiento emocionado y unas palabras que quedaron grabadas en Elías. Has vuelto a ser el arquitecto brillante que siempre fuiste, Elías. Pero ahora, tu brillantez se usa para construir y proteger, no solo para derribar. Es un placer verte en este nuevo camino. Semanas después, Elena lo llamó para darle una actualización. Su informe había sido un arma poderosa. La plataforma ciudadana lo había utilizado para desacreditar el estudio de impacto ambiental ante la prensa y las autoridades locales. Los medios de comunicación habían recogido la historia, y la presión pública estaba aumentando. El consorcio holandés, sintiendo el calor, había decidido revisar sus planes, y el promotor local,
Armando Robles, se encontraba en una posición cada vez más difícil. No era una victoria total, pero era un aplazamiento, una oportunidad para renegociar o incluso detener el proyecto. La marisma tenía una oportunidad. Elías sintió una satisfacción profunda, pero diferente a la euforia de su victoria contra Solí. Esta era una satisfacción más serena, más duradera, forjada en la convicción de haber actuado correctamente, no por venganza, sino por principios. Era la constatación de que su talento podía ser una fuerza para el bien, una herramienta para proteger la belleza y la vida. De vuelta a su vida en Nerja, la correspondencia con Daniel Mendoza continuó, aunque de forma menos intensa. Los diseños de la cava estaban tomando forma, y Elías había ofrecido algunas sugerencias clave para la ventilación cruzada y el uso de materiales reciclados que Mendoza había integrado con entusiasmo. Era una extraña simbiosis. Dos arquitectos con un pasado complicado, encontrando un terreno común en la búsqueda de soluciones para un futuro. La posibilidad de un encuentro, aunque remota, se cernía en el horizonte, no como una confrontación, sino como la culminación de un proceso de sanación a distancia. Elías no sabía si algún día podría sentarse a la mesa con Daniel y compartir una comida sin la sombra del pasado, pero sabía que el intercambio de ideas, la colaboración profesional, era un paso necesario, un puente silencioso que se construía sobre las ruinas de su relación. Un día, mientras paseaba por la playa de Burriana, Elías se detuvo a observar a un grupo de pescadores que recogían sus redes. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. La vida aquí era sencilla, rítmica, enraizada en las tradiciones y el mar. Él se había convertido en parte de ese ritmo. Su casa en el acantilado, antes un refugio, ahora era un hogar, un punto de anclaje desde donde su espíritu podía volar. No era inmune a la tristeza o a los recuerdos dolorosos. De vez en cuando, el rostro de su padre aparecía en sus sueños, o el sonido de la sirena de un barco en la distancia le traía ecos de Valencia. Pero estos recuerdos ya no lo paralizaban. Habían sido integrados en su ser, parte de la compleja tapicería de su vida. Entendió que la paz no era la ausencia de cicatrices, sino la capacidad de vivir con ellas, de que se convirtieran en la cartografía de su fortaleza. La arquitectura, para Elías, había trascendido su definición puramente, se había convertido en una metáfora de la vida misma. Construir, deconstruir, reconstruir. Cada proyecto era una oportunidad para aplicar esa filosofía. El Centro Comunitario de Nerja, el informe para la marisma de Barbat, incluso las ideas que compartía con Daniel para la cava, eran actos de fe en la capacidad humana de crear belleza, de fomentar la comunidad, de proteger el planeta. No eran meros edificios o informes, eran declaraciones, esperanzas materializadas. El camino, como él mismo se había dicho, estaba lejos de terminar. La vida siempre presentaría nuevos desafíos, nuevas sombras, pero Elías ya no era el hombre que se tensaba con cada sonido de teléfono, que buscaba la venganza en la oscuridad de los callejones. Era un hombre que había aprendido a encontrar la luz en la construcción, en el propósito, en la conexión con los demás y con el entorno. Era un arquitecto de la esperanza, no por ingenuidad, sino por una elección consciente y forjada, a golpe de dolor y redención. La brisa marina traía consigo el aroma de los pinos y la sal, un recordatorio constante de la vitalidad. Elías respiró profundamente, sintiendo la gratitud por la simple belleza de ese instante, la promesa de cada nuevo amanecer sobre el vasto e inmutable Mediterráneo, un lienzo eterno para las infinitas posibilidades de la vida y para la reconstrucción continua de su propia alma, piedra a piedra, con cada nuevo diseño, con cada nuevo acto de fe. Su historia había sido reescrita, no con tinta de venganza, sino con la luz de la esperanza y la durabilidad de una obra bien construida. La primavera se asentó en Nerja con su explosión de colores y aromas. Los jazmines trepaban por las paredes encaladas, y las bugambillas teñían de púrpura intenso los balcones. Elías observaba estas transformaciones con una nueva apreciación, viendo en la naturaleza un modelo de resiliencia y renovación. Su propio espíritu reflejaba esa estación. Después de un largo invierno de oscuridad, florecía con una vitalidad contenida
el centro comunitario estaba a punto de completarse, y la inauguración se perfilaba como un hito, no solo para el pueblo, sino para Elías mismo. Había pasado de ser el lobo solitario que acechaba en las sombras a convertirse en una parte integral de la comunidad, alguien en quien la gente confiaba y a quien respetaba por su integridad y su talento. Una tarde, mientras revisaba los últimos detalles del paisajismo del centro, recibió un correo de Daniel Mendoza. Era diferente a los anteriores. No contenía planos ni especificaciones técnicas, sino una fotografía adjunta, una imagen aérea del barrio de La Cava y un punto señalado en rojo, indicando la primera fase del proyecto de viviendas sociales. Junto a la foto, un breve mensaje. Los cimientos están puestos. Pensé que te gustaría verlo. Gracias por tu ayuda, Elías. Sinceramente, Daniel. Elías miró la imagen durante un largo. Los cimientos de un nuevo edificio, una promesa de futuro para una comunidad desfavorecida, se alzaban en la lejana Buenos Aires. Sintió una punzada de algo que no era nostalgia, ni ira, sino una compleja mezcla de melancolía y esperanza. Habían sido cimientos construidos sobre la base de su traición, pero ahora también eran los cimientos de su propia redención. Elías no respondió con palabras. En su lugar, tomó una foto del centro comunitario de Nerja, ya casi terminado, con sus fachadas blancas relucientes bajo el sol andaluz y sus cubiertas verdes integrándose armoniosamente con el paisaje. La envió a Daniel, sin mensaje, dejando que la imagen hablara por sí misma. Era un puente visual, una conversación silenciosa entre dos proyectos, dos arquitectos, dos vidas que se reconstruían, cada una a su manera. La inauguración del centro comunitario fue un evento modesto, pero emotivo. Los vecinos se reunieron en el patio central, decorado con guirnaldas y flores. Había música flamenca suave y tapas caseras. El alcalde pronunció un discurso breve, agradeciendo a Elías su visión y su dedicación. Pero fue la intervención de una anciana, Carmen, una de las primeras en participar en las reuniones de diseño, la que conmovió a Elías hasta lo más profundo. Este edificio no es solo de ladrillo y mortero, dijo Carmen. Su voz quebrada por la emoción es de sueño. Es de la esperanza de que nuestros hijos y nietos tendrán un lugar donde aprender, donde celebrar, donde estar juntos. Elías nos ha ayudado a construir eso. Mientras la gente aplaudía, Elías se sintió parte de algo más grande que él mismo, algo que trascendía los traumas de su pasado. Había encontrado su lugar, no en la cúspide de un imperio corporativo, sino en el corazón de un pequeño pueblo andaluz, construyendo con las manos, con el intelecto y con el alma, un legado de belleza y utilidad. Este centro no era una victoria sobre un enemigo, sino una victoria para una comunidad, y por extensión, para su propio espíritu. Las heridas no se habían olvidado, pero se habían transformado en cicatrices que, lejos de ser un recordatorio doloroso, eran ahora la evidencia de una batalla ganada, no solo contra los demás, sino, lo más importante, contra sí mismo. La vida de Elías siguió su curso, llena de pequeños proyectos, de la búsqueda constante de la sostenibilidad y la belleza en cada detalle. Recibió invitaciones para dar charlas sobre arquitectura sostenible en universidades y foros, lo que le permitió compartir su filosofía de diseño, no solo como una técnica, sino como un compromiso ético con el planeta y con las generaciones futuras. Estas oportunidades también le permitieron viajar, aunque siempre regresaba a la quietud y la luz de Nerja, su verdadero hogar. En cada uno de sus discursos evitaba la grandilocuencia, optando por la sencillez y la autenticidad, enfatizando cómo la arquitectura podía ser una herramienta para el cambio positivo, para la curación de los entornos y la sociedad. Su transformación era evidente para quienes lo conocían de su vida anterior. Elena, que asistió a una de sus conferencias en Málaga, se acercó a él al final con una sonrisa de complicidad y admiración. «Te has convertido en lo que siempre debiste ser, Elías», le susurró. «Un faro, un verdadero constructor de puentes, no solo de edificios». Elías le devolvió la sonrisa. «Y tú, Elena, sigues siendo la guardiana de la justicia, cada uno en su trinchera, ¿verdad? En trincheras que a veces se cruzan», replicó ella, con una mirada significativa. «Aún quedan muchos Solís por ahí, bajo diferentes nombres y fachadas,
Pero la diferencia es que ahora saben que hay gente como tú y yo que no nos callamos, que sabemos cómo mirar detrás del telón. La conversación con Elena lo dejó pensativo, pero ya no con la antigua sensación de carga. Era una aceptación. El mundo seguía siendo complejo y a menudo corrupto, pero su papel ya no era el de un vengador solitario. Era el de un creador, un protector, un sanador. Su luz no era para cegar, sino para iluminar el camino. En las noches estrelladas de Andalucía, Elías solía sentarse en su terraza, observando las constelaciones que se desdibujaban en la inmensidad del cielo. El sonido del mar era un arrullo constante, una melodía ancestral que le recordaba la pequeñez del ser humano y la grandeza de la naturaleza. Había aprendido que el control sobre los demás era una ilusión, pero el control sobre uno mismo, sobre las propias reacciones y elecciones, era la verdadera libertad. Había dejado de luchar contra los fantasmas del pasado para abrazar la promesa del presente y la esperanza de su padre. Habría estado orgulloso, no solo por la justicia que se le hizo, sino por la persona en la que su hijo se había convertido. Un hombre de honor, un arquitecto de la esperanza, cuya obra era un testamento de resiliencia y de la inagotable capacidad humana para la reconstrucción. Las palabras del viejo disco ya no hablaban de venganza, sino de un legado de integridad y de una fe inquebrantable en el poder transformador de la arquitectura. Una fe que Elías ahora llevaba en cada fibra de su ser, en cada viga que se levantaba, en cada proyecto que cobraba vida bajo sus... Y así, la historia de Elías continuaba no con un final, sino con el vibrante comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo de luz, de creación y de paz, tejiéndose día a día en el lienzo azul del Mediterráneo.